¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen lunes para todos. Bienvenidos a otra entrega informativa de BTV Noticias. Lu, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Ro, para ti. El saludo para todos. Buen comienzo de semana. Son muchas las novedades. A lo largo de esta hora iremos informando, pero ahora tenemos adelanto a través de los titulares. El ciclón extratropical del fin de semana afectó principalmente el sur del país, con algunas familias evacuadas en Canelones. ¿Cómo impactaron las lluvias en el contexto del déficit hídrico que afecta el sur y el centro del país? El próximo sábado se firmará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Las manifestaciones en contra del tratado continuaron durante el fin de semana. Comenzó la serie Río de la Plata con triunfos de River Plate e Independiente. Las novedades del deporte con Juan Pablo Taibo. Iniciamos el desarrollo de la información. El ciclón extratropical de este fin de semana en el sur del país provocó fuertes vientos, intensas precipitaciones, inundaciones y problemas de alumbrado. Maldonado y Canelones fueron los departamentos más afectados, con centenares de árboles caídos y lluvias superiores a los 100 milímetros. Durante el ciclón extratropical que afectó nuestro país, se registraron ráfagas de vientos de casi 100 kilómetros en la hora en Punta del Este, hasta 83 en Florida y en promedio 80 kilómetros en la hora en Montevideo y Canelones. Esto trajo aparejado la caída de unos 900 árboles, así como el desprendimiento de coberturas livianas. En el momento de mayor afectación, UTE reportó más de 24.000 servicios eléctricos comprometidos. Bomberos debió atender 950 solicitudes de asistencia. En cuanto a las precipitaciones que afectaron el país, según Inumet, Canelones aparece como el departamento donde hubo mayores consecuencias, con la caída de 599 árboles y con la mayor cantidad de lluvia acumulada. Dentro de las estaciones con mayores registros se ubica la del Pinar, donde se contabilizaron 105 milímetros, seguida por San Jacinto, y la de Atlántida con 104 y 97 milímetros respectivamente. En Montevideo fueron varios los árboles caídos y los problemas en el alumbrado eléctrico. En cuanto a las precipitaciones en el aeropuerto de Melilla, se registró un máximo de 75,7 milímetros. Detrás de ella aparece Estación Mendoza en Florida, con 60 milímetros de lluvia, seguida por la de Laguna del Sauce en Maldonado con 58 milímetros. Los registros más bajos se dieron en los puestos de medición de Yun en Río Negro, con un acumulado de 0,4 milímetros, seguida por Rivera y Mercedes, que registraron 0,8 milímetros de lluvias. Vamos a seguir hablando del tema, pero nos vamos al Ministerio de Ganadería. Allí está Rosario Lema, que nos aporta información. Buen mediodía, ¿cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Buen mediodía. Sí, nos encontramos con el subsecretario Matías Carámbula, porque recordemos que días pasados se estaba hablando de que la eventualidad de una declaración de emergencia, teniendo en cuenta la falta de precipitaciones. Pero bueno, precisamente analizando lo que ustedes señalaban de las precipitaciones caídas durante el último Bien, mientras superamos un inconveniente operativo, seguimos ahora con otros temas, porque este sábado 17 se suscribirá el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur con la Unión Europea, un hecho que catalogamos de histórico. El punto central de este acuerdo es la eliminación progresiva de los aranceles sobre aproximadamente el 90% de los productos. Finalmente, el acuerdo que permite crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con más de 780 millones de personas, al concentrar cerca del 25% del PIB global, se estará firmando este sábado en Paraguay, con la presencia de la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Tras 25 años de negociaciones, el acuerdo comercial será posible después de la votación mayoritaria de los 27 países que forman parte del Tratado de Maastricht. Pese a la firma, aún no entrará en vigor porque se requiere la aprobación de los parlamentos. Para la industria europea, esto significa un mejor acceso a los mercados sudamericanos, lo que podría amortiguar el impacto de los aranceles dispuestos por el gobierno de Donald Trump. Paralelamente, las materias primas de los estados del Mercosur podrán importarse más fácilmente desde la Unión Europea, una alternativa a los suministros chinos. La carne vacuna podrá importarse en el futuro a un tipo
arancelario reducido, pero solo en cupos limitados para proteger a ganaderos europeos. Los productos agrícolas como azúcar y café podrían abaratarse para los europeos, pero las importaciones se suspenderían si los precios cayeran demasiado. El gobierno francés no se convenció con esta concesión y se mantuvo firme en su negativa al acuerdo. En tanto, organizaciones medioambientales y asociaciones agrícolas en Europa siguen protestando contra el acuerdo. Greenpeace, por ejemplo, sostiene que este acuerdo acelerará la destrucción de la selva tropical para la producción de carne vacuna y soja. Los agricultores europeos temen una competencia desleal de productos sudamericanos baratos, fabricados bajo estándares medioambientales y laborales menos estrictos. Mientras, los grupos indígenas de Brasil también protestan contra este acuerdo porque temen la pérdida de sus tierras. Si bien el fin de semana se intensificaron movilizaciones de agricultores en Francia, Bélgica y España, este lunes han ido disminuyendo poco a poco. Volvemos ahora al Ministerio de Ganadería con Rosario Lema. Te escuchamos de nuevo, Ro. Sí, como les decía anteriormente, estamos aquí con el subsecretario del Ministerio de Ganadería, Matías Carámbula, para ver qué va a pasar, si se va a decretar o no la emergencia agropecuaria, considerando el reclamo que habían hecho los productores, el reclamo también incluso desde el sector político, teniendo en cuenta la falta de precipitaciones. Ahora, en virtud de lo ocurrido el pasado fin de semana, vamos a hablar con Carámbula a ver qué va a pasar. Carámbula, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, estamos justamente hoy, INUMED, Línea Gras, el SNIA, que es el sistema de información del Ministerio. Hoy nos van a pasar un reporte de actualización de lo que era, bueno, la semana pasada y lo que es hoy, después de la lluvia del fin de semana, que fueron importantes, sobre todo en la zona más complicada. Y mañana tenemos reunión del equipo que armó el Ministerio de monitoreo, evaluación y propuesta de acciones. Entonces, con la información de hoy, que para nosotros siempre fue importante mandar ese mensaje, la importancia de tomar decisiones políticas basadas en sustento científico, y en este caso lo que es INUMED e Línea Gras. Y bueno, mañana y vamos a ver. Tenemos una serie de acciones ya elaboradas, muchas de ellas no dependen de la declaración de emergencia agropecuaria, que probablemente con las lluvias del fin de semana hay zonas por lo menos que cambió la situación. A su vez está pronosticado para el 15 también otra lluvia, y a su vez INUMED nos dio tranquilidad de perspectiva más a mediano y largo plazo que se va a normalizar la situación. Entonces puede haber todavía afectadas algunas zonas y sobre todo algunos productores y productoras que ya fueron afectados, que por más que haya llovido bien en las zonas de esos productores, capaz que hay que pensar en algún apoyo del Estado. ¿Se podría dar una ayuda económica a estos afectados? ¿Hay un estimativo de cuántos ascienden? No, todavía no, y tampoco hablar de números. En realidad, más bien, por el rubro afectado, el tipo de productor, bueno, tenemos diferentes posibilidades de acciones a desarrollar, que pueden ser algunas que son más de gestiones con otros organismos del Estado, como el BROU, BPS, y otras que hay que estudiar y evaluar de apoyo más a la producción, no sé, en el tema de producción animal, puede ser, por ejemplo, complementar, pueden tener problemas de alimentación, que eso además después que llueve lleva un tiempo para ver en la comida el efecto de la lluvia. Entonces ahí se puede evaluar, y eso con mucha coordinación también con los gobiernos departamentales, eventuales ayudas para lo que es alimentación animal o complemento de alimentación animal. Eso para la ganadería, vacuna. En Canelones, sobre todo, también hubo algún problema en la producción hortícola, y ahí las soluciones, las acciones son otras. Pero me parece importante cerrar esta evaluación que la terminamos hoy, mañana ver la situación al día de hoy, después de las lluvias, y sobre eso definir acciones. No descartamos, si en alguna zona sigue complicado, que haya que declarar la emergencia, pero parece indicar que no sería necesario, pero sí también marcar que en algunos casos podemos generar una serie de apoyos sin la declaración de emergencia. Ahora, el hecho del déficit hídrico habitualmente que ocurre prácticamente desde hace muchos años los veranos, no hay una solución, por lo menos no se ve nada en el corto plazo. Bueno,
fue uno de los temas de la reunión con Campo Unido, son las gremiales. Nosotros le trasladamos, más allá de ver cómo apoyamos a los productores en esta situación puntual, que es bien importante armar una agenda de trabajo con las gremiales, también con el sistema político, de pensar esto más en clave de política de Estado. En ese sentido está la Estrategia Nacional de Riego, que ya empezó el gobierno y la presidencia, coordinada por el exministro Tabaré Aguerre, y a su vez ir generando algunos programas y proyectos de acceso al agua para la producción animal o vegetal dentro, por ejemplo, de la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio, la Dirección de la Granja, que ya venimos encaminados en una serie de convocatorias para pensar cambios estructurales justamente en lo que es el agua y la producción y que por lo menos amortiguen estas situaciones, pero que son cada vez más frecuentes, no es que pasa cada X años, sino que realmente hay un cambio en el clima importante y entonces entendemos, más allá de lo concreto ahora y ver si hay que apoyar a productores, se van a apoyar, es pensar en medidas más a mediano y largo plazo que cambien los sistemas de producción incorporando el agua como un tema central. Ahora, ¿dónde ha estado la falla, considerando que esto viene ya de varias administraciones? Bueno, a veces justamente capaz que lo que ha faltado es más acuerdos y consensos en pensar el tema del agua como política de Estado, más allá de los gobiernos de turno. Porque si lo miramos solo en el plazo de un gobierno, 5 años, probablemente nos falta esa perspectiva, que estos temas no se resuelven en un periodo de gobierno, sino que entendemos necesario pensarlo en clave de política de Estado y para eso es necesario acuerdos, consensos y empezar. Si no terminamos eso, cada año que aparece una situación, salir a ver si hay emergencia, no emergencia, si hay plata, no hay plata, qué acciones, y nos parece que realmente hay que pensar en esa clave, política de Estado, acuerdo con las gremiales, con el sistema político y empezar, bueno, cuanto antes. Para eso indudablemente se necesitan recursos, pero también mucho soporte técnico. Y en eso creo hay acuerdos y me parece hay un escenario de empezar en ese sentido una hoja de ruta mucho más clara y que vaya evitando esto de forma cada vez más frecuente. Hay sequía, no déficit, qué acciones va a tener el Estado. Es una inversión mucho más clara y más a solucionar los problemas de fondo, esta mirada un poco más a mediano y largo plazo. Carámbula, le cambio el tema. En las últimas horas se anuncia, bueno, mejor dicho, en las próximas horas se va a estar votando el tan ansiado acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Qué beneficios trae aparejado o qué perjuicios para el sector agrícola ganadero de nuestro país? Bueno, primero, justamente hablando en clave de política de Estado, reconocer es un trabajo fue largo. Probablemente se fue acelerando y ordenando con la incertidumbre e inestabilidad a nivel mundial y la geopolítica actual, pero se cierra un periodo bastante largo de tiempo, mucha negociación, acuerdo, diálogo, propuesta, y nos parece muy bueno. En ese escenario, para el sector agropecuario, se abren muchas oportunidades, creo que en general a la mayor parte de los rubros va a ser beneficioso este acuerdo. Y en los que, bueno, puede haber alguna dificultad, hay tiempos, no es que empieza ya a funcionar de forma inmediata, sino hay procesos de adaptación, de acompañamiento mismo del Estado, algunos rubros que puedan llegar a tener alguna dificultad. Pero nosotros, me parece, el mensaje es claro, es un acuerdo muy bueno para el sector agropecuario en general y para el Uruguay. El sector agropecuario aporta más del 70% de las exportaciones, esto va a amplificar ese volumen, esa cuota, e indudablemente en los sectores que pueda afectar, creo que ahí hay que pensar mucho diálogo, las empresas, los trabajadores, el Estado, de cómo generar algunas medidas que vayan acompañando a los sectores que puedan tener alguna dificultad. Pero me parece el mensaje tiene que ser bien claro, abre muchas oportunidades de desarrollo y crecimiento económico para el país. En un minuto, Carámbula, ¿qué expectativas hay de este viaje que va a estar realizando junto con el presidente y empresarios a China? Bueno, justo eso, reivindicar la política exterior de nuestro gobierno, en ese sentido de un mundo multilateral, multipolar al fin y al cabo, acuerdo Unión Europea-Mercosur, por otro lado profundizar las relaciones de intercambio, cooperación técnica, científica, tecnológica, política y comercial con China, que bueno, va a ser una delegación importante, una visita de mucho nivel de nuestro país y a su vez acompaña a la delegación oficial una representación muy amplia de empresas, sectores trabajadores, gremiales,
que lo que se va a profundizar es la firma de varios acuerdos de cooperación, muchos de ellos comerciales, que indudablemente siguen abriendo puertas a lo que hoy es la de las economías más importantes del mundo y en la que Uruguay está exportando una parte muy grande de su producción. Así que es profundizar la relación con China, política, comercial, diplomática, y a su vez seguir fortaleciendo esta estrategia multilateral que lo ha plasmado y ha sido un compromiso grande del gobierno actual, y por suerte se van cerrando en un mundo cada vez más inestable e incierto, la importancia de diversificar los acuerdos políticos, programáticos, comerciales con el resto del mundo. Carámbula, ha sido muy amable. No, gracias a usted, un gusto. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra de Matías Carámbula hablando de los últimos temas de actualidad y el hecho de que anunciaba de que mañana se va a estar definiendo todo lo que hacíamos referencia a esta crisis hídrica y las lluvias registradas en las últimas horas. Bien, muchas gracias, Rosario, por la entrevista y por la información. A propósito, seguimos hablando del impacto de las lluvias y de los vientos, pero en esta oportunidad lo que fue en el departamento de Canelones. Y hasta allí nos vamos, ya recibimos a Eduardo Castro. ¿Cómo estás, Lalo? Buen mediodía. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen mediodía. Bueno, vamos a hablar con Bruno Pacheco, quien es integrante del Secoet de Canelones, un temporal que dejó cifras muy importantes, comparadas, nos decía Pacheco, con lo que fue aquel tornado, aquel ciclón que hubo en 2005, un temporal muy importante, más de 600 árboles en esta ocasión cayeron en distintos puntos del departamento de Canelones, principalmente en la costa, en zonas costeras. Se está trabajando intensamente para dar prioridad, por ejemplo, a las obstrucciones de los árboles que causaron la salida de las personas de sus casas, por ejemplo, y aquellos que cayeron sobre las calles concretamente. Pacheco, buen mediodía. Bueno, es un trabajo intenso que demandará ¿cuántos días? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos trabajando, salimos de la etapa más crítica, quedan varios días de trabajo, por suerte lo fundamental, lo urgente, como liberar calles, casas que les han caído algún árbol arriba o estaban en riesgo inminente de caída, eso ya se ha solucionado. Quedan muchos árboles caídos que no son la prioridad, pero va a demandar muchos días, incluso todo lo que son las ramas, producto de esos árboles que están a un costado en la vereda y se van retirando de forma progresiva. Esta sería la etapa no tanto de emergencia, sino la etapa de rehabilitación y restauración de todos los sistemas, los servicios también. ¿A cuánto ascendieron la velocidad de los vientos, por ejemplo? Hay un registro en la estación meteorológica automática que está ubicada en la Rambla de Atlántida, registró en torno al mediodía del día sábado los 96 kilómetros por hora, rachas de esa velocidad, lo cual es muy importante. Bien, los daños los comparabas también con otro temporal, otro ciclón que hubo hace muchos años. Sí, si bien en el 2005, que muchos recordarán ese temporal tan importante, esa turbonada tan grande, los equipos de que estamos recorriendo lo podemos comparar, sí, sin duda, más allá que en ese momento no había un registro tan exhaustivo como hay ahora. Ahora contamos con el sistema integrado de respuesta a la emergencia de Canelones, donde todas las solicitudes son canalizadas y derivadas para hacer una respuesta lo más eficientemente posible, ¿no? En el marco del Sistema Nacional de Emergencias, que como sistema permanente se origina en el 2009, por eso hago esa diferencia. Es comparable, claro que la respuesta ahora es más eficaz, pero sí, sin duda que los que hemos recorrido lo comparamos sin ninguna duda. Yo sé de paso, ¿cuántos llamados tuvieron a través de ese sistema? Tuvimos 1.188 llamados al CIREC, entre árboles caídos, el 50%, después tendido eléctrico aéreo, muchos vinculados a la caída de árboles también. Algunas casas inundadas con las primeras lluvias que saturó el sistema de drenaje pluviales, se ingresó un poco de agua, no tanto cursos de agua por suerte, pero sí lo que son los microcanales. Asistencia de damnificados también, personas que les entró agua a las casas, que por el viento casas precarias en algunos casos han sido afectadas, pero sí, 1.200 llamados en total. Casi. Fueron 3 familias las que vivieron esa situación de ser retirados de las casas. Sí, 3 familias evacuadas, lo que es Nicolich, Ciudad de la Costa y Barros Blancos. En Barros Blancos, por suerte, hoy retornaron a su hogar con apoyo de Desarrollo Humano, el MIDES y la Dirección de Vivienda en la reconstrucción. Se sumó también otra familia afectada en la zona rural de San Antonio, con afectaciones importantes a su vivienda, que aún se está trabajando para que tenga las condiciones de la vivienda y que puedan retornar. Para terminar, aquellas personas que quizás no llamaron o no dieron aviso de alguna situación que le esté complicando en su zona, ¿cómo puede hacerlo?
Bien, sigue los operadores del 1828 recibiendo solicitudes y derivándolas a los equipos de respuesta de acuerdo a la zona. Muchos son reiteraciones, pero por supuesto que pueden hacerlos y ni bien sea posible, se va a responder de la mejor manera. Es un trabajo durante por lo menos un par de semanas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Como comentaba, bajan los niveles de prioridad, digamos, lo urgente se está sacando lo antes posible, liberando calles y eso, pero va a quedar trabajo por mucho tiempo porque toda la costa de Canelones ha sido muy impactada. Muchas gracias. A ustedes. Bruno Pacheco con nosotros, integrante del CECOET de Canelones, bueno, dando un pantallazo a esta altura para lo que fue el trabajo en este temporal que azotó Canelones. Bien, gracias Eduardo por el reporte desde allí, desde ese departamento. Desde aquí seguimos con otros temas porque este fin de semana un niño de 10 años que estaba bajo el amparo del INAU falleció. Desde el organismo indicaron que el menor estaba en buen estado de salud. El niño de 10 años estaba internado en una clínica de salud mental que pertenece al Instituto del Niño y Adolescente. Según indicaron fuentes del organismo, el cuidador fue a llamar al menor para que se levantara a desayunar, pero no reaccionaba. Ante esta situación, el personal llamó a una ambulancia y el equipo médico constató su fallecimiento. Las cámaras de seguridad de la habitación no mostraron movimientos extraños. Según las imágenes, el menor se acostó sobre las 21:30 del sábado y aproximadamente una hora después se dejó de mover. La fuente del organismo explicaron que el niño aparentemente gozaba de buena salud y no había dado indicios de una situación anómala. La fiscalía dispuso la intervención de la policía científica y ordenó la declaración del personal de la clínica. Hacemos ahora una pequeña pausa. Ya volvemos.